a lo que está pasando en nuestro continente y sobre todo en Perú. Este último fin de semana, para ser más específico, el domingo en hora de la noche, un grupo de delincuentes, desalmados delincuentes, irrumpieron en un centro poblado en lo que se le conoce como el Valle del N, en el departamento de Junín, en Satipo, y acabaron con la vida de 16 personas. Es lo que se sabe hasta ahora. Los medios capitalinos y las fuentes oficiales señalan, indican a los autores de responsables de este execrable crimen a miembros de Sendero Luminoso. Algunas autoridades y algunos testigos de la zona no están tan seguros de ello. Incluso el alcalde de la provincia ha salido a pedir a los medios de comunicación de que no pongan en su boca palabras que él no ha dicho, que sean efectivamente miembros de Sendero Luminoso, y ha terminado denunciando a una columna de la Marina de Guerra, ¿no? De muchos abusos que vendrían cometiendo, además de saqueos en los negocios y en los domicilios de los habitantes. La verdad, una situación bastante compleja. Para saber, para entender qué es lo que pasa, hemos convocado una vez más al especialista en tema de terrorismo, narcotráfico, narcopolítica. Él es sociólogo, es investigador peruano, muy conocido en el Perú y últimamente está siendo muy solicitado. A nosotros nos consta acá en estos minutos en la previa están que le llueven las llamadas porque todos quieren saber, quieren escuchar a este experto qué es lo que está pasando exactamente en el BRAE con esta masacre que ha ocurrido este fin de semana. Damos la bienvenida al señor Jaime Antesana. Jaime, buenas noches, bienvenido y gracias por prestarte una vez más al diálogo. Buenas noches, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que en estos momentos o están conectados o podrán tener la oportunidad de ver y escuchar esta entrevista. Jaime, para los que, bueno, nosotros nos siguen muchos compatriotas que estamos en el exterior, mucha gente de Colombia, gente de Bolivia, gente de México, gente de muchos países, y nos gustaría que nos pongas en contexto más o menos qué es el Brain, qué significa el Brain, qué es específicamente para ya luego ir a lo que sería qué ha pasado, qué ha sucedido en este lugar. Mira, el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro es una de las principales zonas de producción de coca y cocaína. Creo que más exacto es la principal zona de producción de coca y cocaína. Oficialmente hablan de 22, 21, 24 mil hectáreas. Yo creo que ahí no debe haber algo más de la superficie. La coca debe estar más o menos en 30, 35 mil. La gente dice que hay más de 30 mil hectáreas de coca, ¿no? La cifra de producción de cocaína hasta hace un par de años se hablaba de que el Brain, ¿no? Que cubre territorios de 3 regiones, ¿no? Junín, Ayacucho y Cusco, ¿no? Aunque ahora el área de influencia se ha incrementado, incluso ha involucrado a territorios de Huancavelica, ¿no? De Apurímac, ¿no? Sin embargo, creo que esta zona debe estar actualmente con una producción de siquiera unos 300 toneladas de clorhidrato de cocaína. Es la meca de la cocaína en el Perú, ¿no? De las 705 toneladas que el informe de la Casa Blanca de los Estados Unidos señaló en julio del año pasado, aquí deben estar produciéndose cerca o ya alrededor de 300 toneladas de clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces es un territorio sumamente importante para el país, ¿no? En cuanto a narcotráfico. Es además la zona donde Sendero operó, ¿no? Ayacucho fue la cuna de Sendero, ¿no? Nació en realidad en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, el núcleo intelectual, ¿no? Guzmán, Morote, ¿no? Eh, entre otros altos dirigentes de esta organización, y evidentemente el BRAE fue
uno de sus objetivos de Sendero Luminoso en los 80 y sobre todo en los 90. ¿Ya? Pero además es la zona donde los campesinos, ¿no?, se rebelaron contra Sendero Luminoso. Quizás la resistencia organizada y armada, ¿no?, de los campesinos contra Sendero haya tenido en el BRAE su principal zona, ¿no? Entonces es un escenario muy complejo, ¿no?, que ahora, y hace ya buen tiempo atrás, se ha convertido en una preocupación, no solo política, sino también investigativa, de los muchos intelectuales, ¿no? Buscan saber qué está pasando acá, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo rápidamente para el común, para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que a tu entender, desde tu experiencia y todo el conocimiento que has acumulado a lo largo de tantos años de estar estudiando esto, lo que es tanto el narcotráfico, la narcopolítica y el terrorismo, qué es lo que ha ocurrido exactamente desde tu punto de vista el día domingo en este centro poblado en el departamento de Satipo? Mira, el Fujimorismo ha vivido del senderismo, lo ha utilizado permanentemente, ¿no? Aunque suene una paradoja, ¿no?, porque acá existe, y seguramente fuera del Perú también existe la idea de que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, derrotó al terrorismo, también del MRTA. Pero los que conocemos de esto es que el Fujimorismo siempre necesitó del senderismo o terrorismo, ¿no? Y en los últimos 10 años lo ha utilizado también de varias maneras, ¿no? Algunas emboscadas han, en el BRAE, ¿no?, servido para beneficiar a la candidatura del Fujimorismo. O han tenido que recurrir a la fabricación del terrorismo. Se fabrica el terrorismo, ¿no? En esas dos líneas ha ocurrido. Pero antes de ir por esos dos caminos, tengo que decir que en el BRAE ya no existe Sendero Luminoso. Lo que hoy llaman Sendero Luminoso las Fuerzas Armadas, ¿no?, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que han salido con todo, y los medios de comunicación que están a favor de la candidatura de Keiko Fujimori, desembosadamente, ya ni siquiera le ponen narcoterrorista, sino Sendero Luminoso, ¿no? Por primera vez veo, ¿no?, que se pone Sendero Luminoso masacró a 16 civiles. Yo creo que hay que decirle a la gente que lo que hay en el BRAE ya no es Sendero Luminoso. Y justamente las autoridades de Vizcatán del N o de San Miguel del N, que es la capital, están diciendo, acá acá no ha venido Sendero Luminoso, porque en el BRAE la mayor parte de la gente sabe que los que eran senderistas hasta el año 99, ¿no?, un residuo que quedó ahí, se han convertido en narcos, ¿no? Cobran cupos a los narcos, ¿no? Han procesado pasta básica de cocaína con sus propios cultivos de coca, ¿no? Conozco a quienes han estado en los cultivos y quienes han procesado pasta básica de cocaína y pertenecieron a esta organización. Han chalequeado. Chalequear acá significa dar protección armada, ¿no?, a los mochileros, a los cargachos de la droga, o burrier, como se le podría conocer, ¿no? Han cargado droga, pero no pues 20 kilitos, no 100 kilitos, ¿no? Eran 99 mujeres jóvenes que nacieron o crecieron en esta montaña, ¿no?, inexpugnable,
adaptados a esa agreste geografía, que llevaban entre 15 a 20 kilos de droga, ¿no? Encabezados por un hombre que llamaban el burro con sus 99 mujeres. Estamos hablando de que cuando salían pues más de 1,5 toneladas. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes como para seguir llamándolo senderista. Eso quiero que quede bien claro a aquel que escuche esta entrevista, ¿no? Y todo esto sale de quienes han pertenecido a esta organización. Yo los he entrevistado, son mis amigos, ¿no? Comparto con ellos bastante información. Son ellos los que me han enseñado. Yo lo tenía esto más o menos, ¿no? Como una aproximación, pero hasta el 2008. Pero después del 2016 que me encontré con estos hombres que habían huido de esta organización, que habían desertado, me quedaba más claro, ¿no? Pero no queda ahí todo, no queda ahí. En el Bidón, Bidón se llama así, es una zona que es el corazón de Vizcatán. Vizcatán es la parte alta del distrito de Vizcatán del N, pues se llama Vizcatán del N. Hay otro distrito de Canaire, otro distrito que se llama Yochegua, otro distrito que se llama Sibia. En la parte alta de estos distritos, ahí está Vizcatán, una zona que en algún momento se llamó el Vietnam del Brasil. ¿Por qué? Porque no puedes caminar ni 2 metros en una hora, porque es selva, ¿no? Primaria, un bosque primario, muy difícil, enmarañado. Y entonces ellos se adaptaron a esta área, a esta zona, lograron una adaptación, seguramente en resistencia, pero lograron estar ahí desde el 2002. Y es allí, en ese lugar llamado Bidón, donde se instaló 3 laboratorios de refinamiento de cocaína. Lo cual quiere decir que la organización de los hermanos Quispe Palomino, que tienen el control, ¿no? Lideran a esta organización armada, hicieron acuerdos con firmas internacionales, como los colombianos. Había un laboratorio que era de los colombianos, ¿no? O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿no? Había laboratorios de brasileños. Eso es lo que me dijo. Mira, nosotros protegíamos los laboratorios de colombianos, de brasileños, jugábamos pelota con los brasileños y ellos nos daban armas muy modernas que traían obviamente de Brasil y otros de Colombia, ¿no? Narcotráfico pues duro y puro, ¿no? Pero había un tercer laboratorio que era de un familiar de Víctor Quispe Palomino, alias José, que es el jefe de esta organización. Se llama el Primo Lucho. No me dijeron el apellido, porque si no yo ya lo hubiera dado a conocer, ¿no? El Primo Lucho tenía su laboratorio en sociedad con los 2 hermanos Quispe Palomino que dirigían esta organización. El segundo hombre de esta organización se llamaba Jorge Quispe Palomino, alias Raúl. Falleció en enero de este año, ¿no? Producto de una enfermedad renal que él tenía. Bien, mira, si ordenamos los datos, los hechos que te estoy contando, ¿no? Cobraban cupos, empezaron cobrando cupos, tuvieron sus cultivos de coca, sus pozas de maceración para elaborar pasta básica de cocaína, ¿no? Chalequeaban la droga, por hombre y armas le cobraban a los narcos, porque no es gratis, era un servicio, transportaban, como lo vuelvo a repetir, más de 1,5 toneladas cuando se movía el sistema de 99 mujeres más un burro, ¿no? Que eran chiquillos de esta organización, todos ordenados obviamente por los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Y laboratorios de refinamiento de cocaína. Nada de esto todo esto no te va a decir la Policía Nacional, la DICOTE, menos las Fuerzas Armadas, porque ellos han querido en todo momento, ¿no? Que ellos se queden solamente como cobradores de cupo y como chalequeros. ¿Entiendes? Es una región que colabora nada más con el narcotráfico. No quieren aceptar que entre el 2002 y 2009 estos se metieron al negocio.
y se metieron al negocio de alto vuelo, por lo menos a nivel del BRAE, porque aparte de ser una organización armada con experiencia de guerra, ¿no? Había gente que venía de los 90, ¿no? Los chicos, la nueva generación, ellos sí eran niños en los 90, ¿no? Los que tienen 30 eran niños en los inicios de los 90, ¿cierto? Entonces, evidentemente que esta organización ya no puede ser llamada senderista. Esto, además, que no tiene ninguna vinculación con Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso en el Perú es Movadep. Existe en Argentina el Movadep, y ese es el sendero político. Ahí están todos los que alguna vez purgaron condena, todos los que se alinearon a esa maquinaria asesina, fundamentalista, que puso en cuestión la viabilidad del Perú, ¿no es cierto? Y que casi nos lleva a la inviabilidad nacional como país, como nación, como república. Ahí están todos. Los quipes por lo menos no tienen absolutamente nada que ver con el senderismo que te estoy mencionando, ¿no? Desde el 99 que ellos se quedaron, que fue capturado Feliciano, cuando fue capturado, ellos se quedaron sin dirección, sin estrategia, sin discurso político, sin articulación nacional, ¿no? Siguieron un camino autónomo, propio, ¿no? Y yo creo que quienes tenían claro el camino a seguir eran los dos hermanos Quispe Palomino. ¿Por qué? Porque ellos en los 90, el primer lustro en los 90, José y Raúl trabajaron para una firma del narcotráfico. Siendo senderistas, porque ellos son senderistas desde chiquillos, desde su pueblo natal, que es Humaro, la comunidad. Humaro, que queda en el distrito de Vischongo, la provincia de Vilcas, Huamán, en el sur de Ayacucho, ¿no? Un pueblito, una comunidad que yo lo conozco, está en las riberas del río Pampas, ¿no? Un río que viene por Cangallo, Vilcas, pasa por Fajardo, se divide la provincia de Fajardo y Vilcas, Huamán, y sigue y se va, y va a ser un afluente del río Apurímac. O sea, ese río que va a formar el río Apurímac, Ene y Mantaro, ¿entiendes? Entonces, obviamente ellos vienen de esa cantera, pero que en el transcurso de su vida, cuando sobre todo en los 90, ellos van a compartir su filiación, llamemos así, senderista, con la de trabajar para una firma del narcotráfico. Eso tampoco te lo va a decir la policía. Ellos, como digo, han borrado con liquid paper todo lo que lo vincula al narcotráfico y se quieren quedar con el logo, con el nombre, la denominación. Entonces, ¿por qué? Eso sí es interesado. Mírame, ¿por qué quieren mantener como eso? Y no aceptar que son una narcoorganización armada que además cuando ejecuta sus emboscadas contra la policía, no lo hace por la conquista del poder, ¿no? Sendero tenía aspiraciones de conquista del poder, de destrucción del Estado, ¿entiendes? Si veamos así de repente, ningún alcalde ha sido asesinado por esta organización. Con Sendero Luminoso mataba a los alcaldes, los jueces de paz. Ningún juez de paz ha sido asesinado, salvo si es que lo encontraban siendo soplón de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de los servicios de inteligencia, como ocurrió en un lugar de Santo Domingo de Acobamba, en una comunidad llamada Libertad. Pero ellos no matan alcaldes, no atentan contra el proyecto Camisea, no boicotean las elecciones, hablan líricamente de boicotear las elecciones, líricamente, retóricamente, no votar, pero nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque todos saben a qué se dedican, ¿entiendes? Suena irónico. De quienes quieren verlo como terroristas, ¿no? Se equivocan porque no cuadra, porque Sendero boicoteaba realmente las elecciones, ¿no? Claro, Saboteaba las empezó elecciones. quemando las urnas, Sendero Luminoso. Claro, por supuesto. Y boicoteaba y llamaba a paros armados para que la gente no vaya a votar. Ellos no hacen eso, ¿no? Recién esta vez sí se acordaron de decir boicota las elecciones, no votar. Pero otras veces también han puesto, pero nadie le hacía caso. O sea, lo ponen porque tienen que ponerlo, pues no. Pero no porque alguien le vaya a hacer caso.
¿no? En las elecciones del 2016, el 60% del BRAE votó por Keiko Fujimori. Pero también Nadie, nadie les... Jaime, en el 2016, tanto en el 2011, también hubieron atentados precisamente en un marco de Sí, un a eso proceso voy a ir, electoral. a eso voy a ir, a eso voy a ir. Solo quiero redondear que ellos ya no pueden seguir siendo llamados senderistas, terroristas, ni siquiera narcoterroristas, porque el narcoterrorismo viene de Colombia, cuando una guerrilla, con su dirección histórica, con sus objetivos políticos, con su estrategia de poder, ¿no es cierto?, hace alianza con el narcotráfico. Es una organización nacional armada, ¿no?, con objetivos políticos, hace una alianza con el narcotráfico. A eso se llama narcoterrorismo. Aquí no, aquí este es un residuo del sendero sin dirección histórica, no, pero sin dirección nacional, sin articulación nacional, sin estrategia de poder, sin discurso ideológico. Así lo encontraron y así se fueron incorporando al narcotráfico. Entonces, obviamente, yo lo que creo es que de ser un residuo del senderismo, se han convertido en una narcoorganización armada del narcotráfico. Y también, ya desde el 2010, como te decía, ellos asesinan a soplones. Ya practican el sicariato, ¿no? Aquellos que son colaboradores del ejército, de la marina o de la DINCOTE, los matan. Los matan, sin piedad. Eso sí tienen que morir. Si ellos encontraran a los desertores, lo matan de la peor manera, porque José y Raúl matan hasta por desconfiar, pero eso no voy a entrar. Eso es otro asunto. Muchos muertos, muchos muchachos y mujeres muertos dentro de esta organización. Quizás yo he contabilizado el otro día unos 30 a 35 muertos solamente porque ellos, los dos hermanos, decidían la vida de cada uno de los chiquillos, de cada uno de los jóvenes, ¿no? Los veían sospechosos, lo veían que quería traicionar o capitular quiere decir que quería fugarse, lo mataban, ¿ya? O aquel que se metía con la pareja que tuvo algún día José o Raúl, lo achicharraban vivo delante de todos, le llenaban de combustible, lo prendían vivo y cuando al día siguiente va a mirar el cuerpo de ese muchacho que había osado de meterse con su pareja, la que fue su pareja, su mujer, cuando ve que todavía hay carnecita en la columna de ese muchacho, dice, métale más combustible que no quede nada. Así de salvaje son. Eso no tiene ya nada que ver con prácticas de que se sepa, el primer Guzmán nunca mandó matar de esa manera. Ningún senderista ha matado entre sí. Pueden haber matado de manera salvaje a sus enemigos, pero no a jóvenes que estaban ahí. Bien, entonces, esta es una organización del narcotráfico. Son narcotraficantes. Por supuesto que después del 2008, 2009, cuando los militares entraron, ¿no?, a tomar Biscatán, ¿no?, a tomar el control, ahí dejaron, pues, los laboratorios tuvieron que salir, ¿no? Dejaron de transportar la gran cantidad de droga que transportaban, dejaron de chalequear, ¿no es cierto? Y solo se han quedado con dos cosas muy importantes: el cupo de los mochileros y el cupo de los cocaleros. Todos los cocaleros le pagan cupo a ellos. Eso es un platal, ¿entiendes? No es poca cosa. Entonces sigue siendo una organización criminal. Muy bien. Entonces dejémonos de hablar de Sendero, del BRAE, dejémonos de hablar de una organización terrorista en el BRAE. Si eres periodista, después que has escuchado esto, cualquier persona, me entrevistó hoy día EFE y le he dicho, mira, esto es la historia. Y han salido también otros buenos investigadores que hay ahora, y ellos también llegaron en el 2007 y hoy dicen, pero si ellos trabajaban para los mexicanos, o sea, no en el sentido de que van y llevan a los mexicanos, sino que ellos garantizan, no ves que movían 1.500 kilos, ¿eso para quién es? Los mexicanos eran los que movían por los buques toneladas de cocaína. Entonces, si 99 mujeres transportaban casi 1.500 kilos, una tonelada y media, ¿para quién era esto? Esto no era para un narquillo, esto no era para un narco, ni siquiera de Huancayo,
Eso era para una firma muy grande. Y al final termina siendo para los mexicanos, que eran los principales compradores a inicios del siglo XXI, ¿no? Entonces, muy bien, pero sus ataques, todo el mundo cree que era para conquistar el poder. No es así. Por ahí quiero entrar. Por eso estamos hablando de una narcoorganización. ¿Y por qué atacaba? ¿Por qué emboscaba a los policías? Todo el mundo cree que los policías mueren y son héroes del Perú. Seguramente podemos tener pesar y lamentar la muerte de policías, ¿no? Pero sí de soldados sí yo tengo más consideración, porque a los policías los emboscaban, a unidades policiales, los emboscaban porque cobraban mucho cupo. El policía normalmente te cobra cupos en la ruta. Tú estás llegando con 8 kilos, 10 kilos de droga, ¿no? O sea, eras un nacho pequeño que está empezando en el negocio, y el policía agarra y te quita tus 8 kilos. Eso se llama arranchar la droga, ¿no? Y no lo informa el fiscal. Esa es una razón para la emboscada. La otra es, como quieres arreglar en la ruta, ya, dame tanto, ¿no? Dame tanta plata. No, pero si se paga tanto, eso también tiene su precio. En el mundo del circuito de la salida de la droga, tiene el precio que se tiene que pagar al policía. No es cualquier precio, pero hay policías abusivos, como ellos lo llaman, ¿no? Los narcos llaman abusivos a quienes le cobran en exceso los cupos. Y le cae una emboscada. No le ha caído una emboscada a aquellos policías que cobran su cupito, lo normal, ¿no? Y que no se quedan con la merca sin informar a sus superiores. A ellos, tranquilo nomás, no pasa nada. Todo es cuando el narco se ve afectado, el Nacho, el narcotraficante, se ve afectado en la ruta porque la policía se queda con su merca y luego lo revende, o porque le cobra exceso de cupo. A ellos les cae la emboscada. Desde 2005 hasta la última emboscada con la policía es por ese móvil. Así que son narcoemboscadas. Yo he investigado a fondo, milimétricamente, caso por caso, cada una de las emboscadas a la policía, y siempre encontramos que ese policía había decomisado droga, y no había informado. El 2007, el 1 de noviembre, atacaron una comisaría en el distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros, en Apurímac. Mira, muy lejos todavía del Brae, ya es salida, ya está en la sierra, ya, ¿no? La policía no informó, o sea, se quedó con la merca. Cuando el policía se queda con la merca, quiere decir que lo va a revender. Y cuando lo revende, el narco que le compra sabe que es una droga robada. Y por lo tanto es 25% de su precio en el mercado menos que tiene que pagar. Ya, 25%, tiene que pagar el 25%. Es que todo se sabe. Es un negocio que todo se sabe. ¿Y qué le ocurrió a este comisario? Le cayó la emboscada de los hermanos Quispe Palomino. Los chicos no saben eso. Los que estaban ahí adentro no saben lo que hacía Gabriel, ¿no? Gabriel negociaba con las firmas afectadas, ¿no? Gabriel negociaba, ya muy bien, hay que ir a golpear a ese policía, dice que ha abusado con la gente. Ya, van, lo emboscaron atacaron la comisaría, y a ese policía, a ese le rellenaron de balazos la cabeza. Entonces, sus ataques a la comisaría, sus emboscadas a unidades policiales, es prácticamente un ajuste de cuentas. Yo lo escribí en esos términos. Luego, como me quedé en la soledad, ¿no? Era el único investigador que lo decía en esos términos. Los medios hablaban de Sendero, lo mismo como ahora, ¿no? Pero ahora que tengo más espacio y los medios están empezando a cambiar, ¿no? Tienen que replantearse. Esto no es Sendero Luminoso. Desapareció, se convirtió en otra cosa. Mutó, tienen que aceptar que mutó. Pero el fujimorismo quiere petrificarlos como terrucos, como Sendero. ¿Para qué? Precisamente para lo que vamos a entrar.
esta matanza, esta masacre, hay que llamarlo por su nombre. No es una masacre de los terroristas, es una masacre de criminales. Es una masacre criminal, ¿no? Mi primera hipótesis era de que habría sido una masacre express, ¿no?, del clan de los hermanos Quispe Palomino, en favor del fujimorismo. Porque el fujimorismo, como vuelvo a repetirte, siempre ha querido tener el fantasma, el cuco del terrorismo. Por eso que han terruqueado a Pedro Castillo, por eso que terruquean a Vladimir Cerrón, que puede tener ideas trasnochadas, retrógradas, ¿no?, de izquierda, estatistas, pero no es pues terrorista, ¿no? Acá cualquiera, hasta aquellos que protestan contra Minera, eran terruqueados, ¿no? Cuando hubo la movilización entre el 9 de noviembre y 15 por el golpe que dio la coalición narcocorrupta en el Congreso, ¿no? Pintaron la hoz y el martillo, precisamente pretendiendo terruquear a los jóvenes que se movilizaban en contra de ese gobierno usurpador, ese gobierno que representaba la repartija, que representaba una agenda mafiosa, ¿no? Quisieron terruquearlos. Incluso utilizaron fotos de una arma hechiza de Chile, de las protestas chilenas que ocurrieron en el estallido, que finalmente abrió el camino a la nueva constitución que ahora ya han elegido, ¿no?, sus constituyentes en Chile, ¿no? Quiso decir que esas armas lo estaban utilizando los jóvenes. Siempre el senderismo les sirvió para terruquear. Y es por eso que no aceptaron que el Movadef se inscriba en 2011, ni el FUDEP el 2016. ¿Por qué no aceptaron? Porque evidentemente inscribir al Movadef o inscribir al FUDEP significaba tener al sendero ya legalizado dentro del sistema político, y ya no le iba a servir como el gran cuco que hoy sirve, ¿no? A Pedro Castillo, ¿por qué lo terruquearon? Lo terruquearon porque en la huelga nacional indefinida que él lideró en 2017, había miembros del Movadef. Entonces, toman fotos. Esa es la prueba que ellos dicen, entonces él es del Movadef. ¿Entiendes? O sea, el Movadef, Sendero les permite terruquear, y ellos han estado en un plan de terruqueo increíble. Bueno, entonces, esta organización, en cambio, la del BRAE, es diferente, porque es un grupo armado que se metió al negocio de la droga, se ha absorbido por las fuerzas, ¿no?, perversas del narcotráfico, se metieron a ese negocio, ¿no? Y ahí están. Y cuando el fujimorismo ha necesitado, ¿no?, del terrorismo, ellos se lo han dado. No sé si coordinado o no, pero se lo han dado. El 2011, por ejemplo, el 4 de junio, una patrulla militar se va a Choquetira, hacia Vilcabamba, un distrito en el cusqueño, en el sur del BRAE. Resultado de la emboscada: 5 soldados muertos. Al día siguiente, los titulares: Sendero emboscó y mató 5 soldados. Sendero. Terroristas mataron 5 soldados. Narcoterroristas asesinaron 5 soldados. ¿Y a quién benefició? El 2011, al día siguiente, era la segunda vuelta en las elecciones. Su beneficiario era el fujimorismo, la candidatura de Fuerza 2011. Para eso le sirvió. Y muchos medios, no sé si ingenuos o conscientes, lo hacían. Todos los titulares. ¿Por qué beneficia eso a la candidatura del fujimorismo? Porque aquí, y seguramente hasta en tu caso, puedes creer que Fujimori pacificó el Perú. Derrotó a la subversión. Derrotó a los 2 grupos terroristas en el Perú, Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, ¿a quién hay que darle el gobierno? A quien derrota, a la hija del pacificador del Perú. ¿Entiendes? Así funciona un poco el razonamiento acá.
¿no? Pero eso no fue el único. Yo me quedé sorprendido. Dije, ¿qué? ¿Ayer fue? O sea, yo me percaté de ese hecho. Qué raro. Descuido, omisión, coordinación. Pero lo cierto es que eso beneficiaba. Pero un hecho aislado no me permitía, pues, inferir nada, ¿no? 5 años después, 9 de abril, en la madrugada, un convoy militar, o sea, varias unidades, se dirigían a Mati Chacra, eso en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, en la provincia en Concepción, Junín, en el norte del BRAE. Zona que, al igual que el sur, era controlada por unas columnas del clan de los hermanos Quispe Palomino. Clan porque ya era un clan de la droga. No lo llamo clan porque solo son hermanos, familia, los que cortaban el jamón en esta organización, sino porque era clan, yo llamo acá a una firma del narcotráfico. Así de directo, sin ambages, ¿no? ¿Cuántos murieron en esa emboscada que fue con minas? Minaron la carretera, explotaron hasta 3 unidades, estallaron, terrible, devastador, 10 muertos, 2 civiles, el resto militares. Al día siguiente, todos los medios de comunicación, Sendero, rebrotan, atacan, 10 muertos. ¿A quién benefició? A Keiko. ¿Cómo? Los resultados, 73 congresistas. Casi gana, bueno, no se iba a ganar nunca la primera vuelta, porque necesitaba 50% más 1, ¿no? Pero obtuvo 73 congresistas. El control total del Congreso. Más su alianza con los 6 congresistas que logró el APRA, ¿no? Control absoluto del primer poder del Estado. Hemos tenido prácticamente un narcocongreso. O un congreso narcocorrupto, porque también hay que contar los corruptos y mafiosos que no son de la droga, ¿no? Sí lo favoreció. Pero ¿a qué costo? Coordinado, concertado, coincidencia. Mira, 2 hechos ya no son casualidad. Y yo cuando sale, hace 3 semanas, cuando sale, o 2 semanas y media, cuando sale un audio que llega del BRAE, ¿no? De una tal Vilma, le llaman camarada Vilma. Yo prefiero ya no llamarlos con nombres políticos, porque yo los considero una organización criminal, una organización del narcotráfico, una organización armada como la que hay, como tiene el Comando Vermelho en Brasil, como tiene Sinaloa o Nueva Generación Jalisco en México. ¿Entiendes? Los narcos tienen sus grupos armados. ¿Entiendes? Claro, no usan polo. Tú habías advertido, ¿no? Porque posiblemente se Sí, pueda dar un atentado y se dio. yo dije, yo señalé en una entrevista que me hicieron que no sea nada raro que en las últimas 2 semanas o muy cerca de las elecciones o quizás un día antes se dé un hecho terrorista en el Perú, así. Pero eso parece lo que ha ocurrido. Ahí entonces, yo inicialmente he sostenido, ¿no?, que podría haber sido 3 hombres de los hermanos Quispe Palomino, que han mandado hacer el asesinato, una masacre, ¿no?, Claro, de porque ha varias habido personas. mujeres y niños, digamos, es Pero, algo que hay que tener en cuenta, porque ha habido niños, menores de edad también, digamos, no son soldados, no son bueno, policías. es que tiene que ser salvaje. Si no, no es terrorismo, pues. ¿Entiendes? Si tú haces cuidando y respetando, no, tiene que ser un acto tan cruel, tan besánico, que genere una respuesta de la gente, ¿entiendes? Que la gente cambie. El voto. Son 10, acordemos nomás, 9 de abril del 2016, un día antes de la primera vuelta, 10 muertos. Esto no está tan lejos. Son 6 más. Y no es a una patrulla militar. No es
a un convoy militar, esta vez a civiles. ¿Por qué? Porque creo que ha habido una orden de que no haya operaciones ni policiales, ni militares, ni mixtas, porque en los últimos tiempos ha estado habiendo operaciones mixtas. El 29 de octubre del año pasado hubo una emboscada atroz en el distrito de Canaire, que es un distrito cercano al distrito de Vizcatán del N, donde ha ocurrido la masacre. Mira, ahí hicieron estallar las unidades de la operación mixta. Murieron 3, 2 soldados y un policía. O sea, les minan y revientan las minas. Se hacen o no conocen el modus operandi. Esta organización tiene operando en términos armados estrictamente desde el año 2005. Antes estuvieron tranquilos en Vizcatán, solo hicieron el secuestro de trabajadores de Techín en junio del 2003, ¿no? Emboscaron en julio a una patrulla militar que los estaba buscando a ellos. ¿No? 5 bajas de soldados, ¿no? 5 bajas, así, bla, 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 ¡pum! 5 bajas. Soldados que se descuidan, no saben moverse en el monte, pues. Ellos sí, pues ellos vienen de Vizcatán, saben de emboscadas. Esa es una de las cosas que sí le ha quedado de la época del senderismo. Y lo han perfeccionado, ¿verdad? Porque lo hacen ahora, lo hacían con exclusividad entre el 2005 hasta el 2007 a la policía nada más. ¿Por qué no golpeaban una base militar si estaba ahí unos soldaditos todos caídos? No, ¿por qué no? No, porque no era su objetivo. Pues. Su objetivo solo era la policía, porque es la policía que controla la droga. Pues. Es la policía el que te quita la merca, es el policía el que cobra cupos. No es el militar. Por eso no chocaban con los militares. Era clarísimo que era una narcoguerra contra la policía. Yo lo llamé narcoguerra. 5 de diciembre del 2005 inicia un nuevo conflicto armado, dije yo en un texto. Es la narcoguerra. Porque ya no tenía objetivos políticos. Porque la secuencia, mira, una emboscada del 2005, otra emboscada del 2016, pero 7 emboscadas contra policías el 2017, más el ataque a la comisaría de Ocobamba que te mencioné. Todo por droga. Ahí es donde yo digo, es narcoguerra. Esto no es guerra popular, democrática. Esto no tiene nada que ver con lo que pensó, se imaginó en sus planes más terroríficos Abimael Guzmán. Esta es otra cosa, es por el negocio. Muy bien, entonces, por eso es que ellos son capaces, porque es una narcoorganización armada, de favorecer al principal y al más importante narcopartido del Perú, que es Fuerza Popular. Aquí hay una labor de colaboración, definitivamente. ¿Entiendes? Lo de 4 de junio del 2011, lo del 9 de abril del 2016, para mí es clarísimo. Y ahora este último, como no hay patrullas que golpear, no hay soldados, no hay policías a que golpear, porque ya hay orden de no exponerse, ¿no? No estamos con un gobierno como el de Ollantumala, que era un gobierno torpe en cuanto a esto, aunque capturaba a Artemio en el Alto Guayá en el 2012, pero no se daba cuenta de que la policía, si tenía la autonomía de decidir una operación, hay fuerzas armadas fujimorizadas, Sí, ¿no? Hay de militares hecho fujimorizados, se han pronunciado en las elecciones. ¿no? Hay como una estructura. Sí, sí, no, así es que ellos mandan un convoy, carajo, que lo saquen a la mierda. ¿Qué importa? Estoy pensando que así debe estar pensando, porque tiene que ganar Keiko, carajo. Tiene que ganar. Ahora, ¿Entiendes? Jaime, Tiene que ganar. hay un detalle de que se ha puesto en evidencia de que quien es ahora pues mano derecha de Keiko Fujimori, quien ha sido ministro del Exterior, el ex periodista Fernando Rospigliosi, que precisamente sacó una nota en hora de la madrugada, digamos, cuando todavía no se sabía la noticia respecto a estos hechos en el BRAE. Y obviamente que ha generado Sí, muchas eso me da sospechas. pie para desarrollar las 2 ideas que yo había iniciado. O tienes emboscadas, ¿no? De esta estructura armada del narcotráfico,
¿no? De los hermanos Quispe Palomino, o puedes también fabricar terrorismo. Entonces, lo que está ocurriendo, ¿no? Con mi primera hipótesis es que es posible que lo que ha ocurrido en la masacre de San Miguel del N en realidad tiene muchos elementos extraños, raros, desde el pronunciamiento, que dicen que no apareció en la zona, ¿no? Pero que después apareció, había, dice uno, un pronunciamiento roto. Cuando ellos sacan volantes, riegan los volantes a granel, te dejan papelería, Sí. ¿entiendes? No ocultan. Esto es uno roto, sucio, ¿no? Y hay otro que sale Y, como militarizado Partido Comunista y del muchas Perú, ¿no es banderas cierto? también, muchas banderas, sobre todo en los pueblos de la serranía, dejaban todo embanderado. Yo te digo por experiencia que No, mi no, no, pueblo, ahora no, ahora ahora no, ya no. ahora no, ahora no, 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 no. Uno de los cambios, ellos mantienen la hoz y el martillo, pero ya no, porque saben que la gente se asusta. O sea, no son tontos, saben que el BRAE, ya te dije, ahí estaba la defensa civil antisubversiva armada más importante de la lucha contra la subversión. Ellos saben que no pueden tirar banderas rojas y el martillo para todos lados porque la gente va a reaccionar. ¿Entiendes? Hay cosas que han cambiado, ¿no? Ellos sí usan la hoz y el martillo en sus pronunciamientos. Proletarios de todos los países unidos, ¿no? Siempre, ¿no? Aunque ya no sabemos en qué fase, porque en realidad no tienen ideología. Ellos no saben en qué fase de su guerra están, no entienden. En cambio, en Gabriel Guzmán todo estaba muy claro, la defensiva estratégica, el equilibrio estratégico y la ofensiva estratégica, ¿no? Las etapas de la guerra, ¿no? Primero batir el campo, y así, tenían sus grandes campañas. Primera gran campaña, segunda gran campaña, ¿no? Tercera gran campaña, todo bien planificado. Acá no hay nada. Si tú lees su papelería, es un zafarrancho, ¿no? Lo único que queda claro es que ellos son el militarizado Partido Comunista del Perú y que por Víctor Quispe Palomino se cubre de banderas rojas con la hoja y el martillo para parecer cada vez más terrorista, más comunista. Esa es su envoltura, pero no es la realidad. Ya no podemos seguir ya llamándolo lo que no son. No son, no pertenecen a Sendero, no pertenecen. ¿Por qué lo siguen llamando terrorista? Porque hay intereses. Mira, las Fuerzas Armadas entraron, como creo que haberte dicho al inicio, para descabezar esta organización, tomar el control de Vizcatán, plantar la bandera del Perú ahí, instalar un gran campamento militar, ¿no es cierto? Y, disculpa, tengo que ponerle el cargador. Si no, se nos va la conversación. Ok. Todo eso, según a mí me dejaron al comando conjunto, antes del inicio de la Operación Excelencia, del 30 de agosto, que fue la primera ofensiva de las Fuerzas Armadas sobre la organización de los hermanos Quispe Palomino. Me dijeron, señor Jaime, necesitamos entrar las Fuerzas Armadas, usted tiene que ser consciente. Será porque era el analista más importante en aquel entonces, ¿no? El investigador del tema, ¿no? Pero necesitamos entrar. Pero yo le dije al jefe del comando conjunto, no voy a decir su nombre, porque es ahora un congresista, y seguramente lo va a negar. Es su palabra de él, de un hombre que lo veo muy prepotente versus mi palabra. ¿Entiendes? Prefiero no mencionar su nombre. Pero me llamaron a mí ¿Es personalmente. congresista electo o congresista actual? Sí, congresista electo. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así, estamos hablando de 2008. ¿Han pasado cuántos años? 13 años, ¿cierto? Me dijo, vamos a tener que usar, me dijo, el narcoterrorismo para poder entrar, si no, no vamos a poder entrar. Nuestro objetivo es descabezar la organización y tomar el control de Vizcatán. Entonces, es entrar y salir, le dije. Sí, me dijo, es entrar y salir. Lo haremos. Parecía que para él era fácil. No entendía los cambios que había experimentado. Yo le dije, no son terroristas, ya no son senderistas,
Ellos no pertenecen ni a Proseguir, ni a Movada, ni a la corriente del acuerdo de paz, ¿no? Porque había dos corrientes en Sendero, había, hasta el 99 había dos corrientes, ¿no? Sendero se había dividido, pero ya Guzmán, o sea, el Sendero clásico, histórico, se había impuesto, ¿no? Y hoy se expresa en el Movadef. Le digo, ellos no, ellos están en la droga. Por eso lo estamos poniendo narcoterrorista, me dijo. Pero narcoterrorismo es alianza entre una organización ideológica con estrategia, con discurso, ¿no? Con dirección nacional, con articulación nacional, y el narcotráfico. Eso no es acá. No, pero necesitamos esa palabra para poder entrar. Mira, buscaban el término. Además, tú eres consciente, me dijo. Tú mismo estás escribiendo que la policía es un blanco fácil, efectivamente, ¿no? Había ocurrido 8 ataques a la policía solamente el año 2017. Perdón, 2007, ¿no? Muchas emboscadas, y en todas morían los policías. O sea, la policía no podía con estas columnas porque las emboscaban, no es que se enfrentaban a balazos, cuerpo a cuerpo. No, 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 no. Emboscadas, ¡pum! La emboscada del 50% lo tienes logrado, apenas haces, y en lo siguiente es remate nada más. ¿Entiendes? Y te lleva sus armas. Entonces, pero me dijo, va a ser una entrada y una salida. Muy bien, dije, perfecto, creo que está bien. Sí, es lo sensato. Las Fuerzas Armadas tenían que entrar, ¿no? Creo que se ha producido algo parecido al año 82, le digo. Pero esto es otro tipo de guerra, le dije. En todo momento le dije que yo ya sostenía que ellos ya no eran senderistas. 2008. Y no te preocupes, no, pero va a ser una entrada rápida, nosotros lo tenemos ya, estamos haciendo todos los trabajos, ¿no? Toda la planificación de nuestro ingreso, vamos a entrar con todo y no va a quedar nada de esa organización, algo así. No sé si me dijo nada, pero por lo menos lo vamos a descabezar. Eso sí, me quedó claro de la conversación. Me llamaron para yo después hacer un artículo diciendo que el operativo de excelencia era la mejor decisión que se había tomado. O sea, el ingreso de la Fuerza Armada. Lo que fue previsto para una cosa de corto plazo ha durado 13 años. ¿Por qué? Porque es presupuesto para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, después de la caída del fujimorismo, se volvió a sus cuarteles, ¿no? La cúpula militar fue procesada. Toda la cúpula militar que estuvo con Fujimori fue procesada. ¿Entiendes? O sea, habían sido golpeados. Y esta era su oportunidad para recuperarse institucional y económicamente. Y así fue. 13 años y no lo van a acabar con un filamento que quedó del senderismo, que se reconvirtió en una narcoorganización, en una organización criminal de la droga. 13 años y no lo acaban. ¿Por qué? No solo es presupuesto. Muchos militares y muchos policías van al BRAE a forrarse de plata por los cupos de este negocio. Así es las cosas. Por eso es que no acaban con esto. Entonces ellos tienen capacidad operativa. Como te decía, el 29 de octubre del año pasado, los emboscaron. El diciembre, antes de Navidad, hostigaron a una embarcación de la Marina e hirieron a 3 marinos en diciembre. En marzo, 23 de marzo, en la altura de Huanta, por donde la ruta es la salida de Vizcatán, en una comunidad llamada Huarcatán, mataron a 4 miembros de una familia, como un ajuste de cuentas. Por eso yo digo, esto parece, y también casi previo al 11 de abril. ¿No? Menos mal que no tuvo la repercusión que el fujimorismo quería. Por eso necesitaba construir algo.
Yo siempre he dicho, aquí en Lima ellos han fabricado el terrorismo. Y te cuento un hecho para que entiendas lo que puede haber ocurrido acá en San Miguel del N, ¿no? Porque los dirigentes salió y las autoridades salieron a decir, no han atacado a ellos, porque ellos vienen con su polo negro, con su pantalón, tienen sus botas, ¿no? Claro, Han dicho eso. algunos testimonios que ha publicado Ojo Público. Sí, yo los he leído, obviamente, y yo sé cómo actúa esta organización. Claro, Así que y yo también además he las palabras encontrado, del juez, escoltado casi por por todo lo que es la defensa de la comunidad ahí con hombres armados, tratando de, bueno, decir que no ha sido gente de Sendero, que se mira, investigue, y desde el otro lado detrás de especulan de que esto, el señor estaría amenazado, que tiene que decir que no es Sendero precisamente porque, o sea, no le conviene, ¿no? obviamente, el discurso oficial ha reventado con todo en los medios, SL masacró, ¿no? 16 campesinos, 16 civiles. Terror total, ¿sí o no? Este es Sí. terror total, o sea, es el terror al máximo. Incluso Tú necesitas la que, delegación de Naciones Unidas en Perú se ha manifestado. por supuesto, y seguramente diciendo terroristas. Bueno, pues no importa. Esto todavía Sendero ya está luminoso. avanzando entre los peruanos. Esto está avanzando entre los peruanos, porque mira, yo lo que creo es que ahora sí podemos desarrollar la hipótesis de que esto pudo haber sido fabricado. Creo que hay algunos rasgos, ¿no? Rasgos, no pequeños detalles, sino rasgos que nos indican que posiblemente no haya sido los hermanos Quispe Palomino, o sea, esta narcoorganización armada que atacó 2 veces precisamente cuando ellos necesitaban del terrorismo, ¿no? Esta vez parece que esto tiene otros rasgos, 3 hombres que no visten como ellos, o sea, polo azul marino, pantalón negro, botas cortas. Van con Galil, nunca van con otro tipo de arma. No hay, no, según los testimonios, no hay eso. Segundo, hablan, explican lo que van a hacer. En Huarcatán, cuando mataron a la familia, lo hicieron delante de todos, la gente. Y dijeron por soplones. Y la gente acepta que se mate a los soplones. ¿Por qué? Porque están defendiendo la droga que pasa por ahí, la coca de la cual viven. Está legitimado ese tipo de muertes cuando es al soplón, ¿entiendes? Puede haber algún sentimiento, ¿no? Pero por ser una familia entera. Pero eso, como está muy cercano, yo creía y estaba casi seguro que eran miembros del clan Quispe Palomino, ¿no? Pero parece que las características están cambiando. Dice que les han quemado, eso tampoco ellos hacen. Ellos ajustan cuentas y no queman, no queman. Además de un panfleto llamando a no votar por Keiko, que es precisamente de donde se agarra, pues no, Así es. Entonces, justo cuando el fujimorismo necesita del terrorismo, ocurre esta masacre abominable. ¡Qué coincidencia! ¿No? Yo había adelantado, iba a escribir incluso, ¿no? Señor Sagasti, ninguna operación, porque eso se presta a que los puedan mandar a la boca al lobo, ¿no? Porque si los generales tienen la libertad, nuestros militares no solo se han, en gran medida, ¿no? En una parte importante, se ha narcotizado, es decir, vive de los cupos de la droga, pero a la vez se ha fujimorizado, ¿no? Eso sí, nuestras Fuerzas Armadas son fujimorizadas. Comandantes generales del ejército, la mayoría, están con el fujimorismo ahorita. El grupo GEIN que capturó a Vivian Guzmán está con el fujimorismo al servicio total. A pesar que ellos mismos dijeron que si ellos hubieran informado a Fujimori de que iban a tenerlo, que ya lo tenían al cachetón y le hubieran negado la posibilidad de capturarlo, porque Montesinos hubiera querido estar ahí, ¿entiendes? Y quitarle pues, lo que ellos habrían hecho, o quizás abortar la operación, no lo informaron. Ahora están al servicio de ellos. ¿Entiendes? O sea, todos en contra. Entonces necesitaban. Esta semana era clave para que Keiko remonte lo que la ventaja que había sacado Pedro Castillo en las encuestas más serias, que es Ipsos, 5.6%, ¿no? IEP,
10,4% de ventaja. O sea, un poquito más el doble de lo que Ipsos le daba. Yo creo que la de IEP es la que más se acerca a la realidad, ¿no? Entonces decían, acá necesitamos fabricar algo. Y me parece que esto tiene características de haber sido fabricado, porque las autoridades han dicho no son los de Sendero, en el sentido de que no son los de los hermanos Quispe Palomino, porque ellos son conocidos por su vestimenta, ¿no? A no ser que haya mandado a 3 de sus miembros vestidos de civiles, con camisas de colores, tipo como si fueran pues, sicarios, ¿no? A no ser que la gauchada esta vez sea de, vistiéndose de una manera, con armas de otro tipo, pero matar, ¿no? Provocar una masacre de tal manera de que tenga un impacto tal que cambie las tendencias de las encuestas. Entonces, esto puede ser ya tener características fabricadas. Eso es lo que siempre he sostenido. Y te quería dar un ejemplo. El año septiembre del 2016, precisamente cuando arrancaba la campaña electoral, hacia abril de la primera vuelta, aquí en Lima aparecieron granadas en varios puntos y la gente se asustó. Pánico en Lima. Pánico. Granadas de guerra. La gente se asustó porque creía que era de Sendero. Estamos hablando de 2016, ¿no? Todavía vivíamos los psicosociales. ¿Y sabes qué se descubrió? Quiero que quede bien claro porque yo he revisado, menos mal que eso no lo han borrado, ¿no? Se descubrió que esas granadas habrían salido de una casa donde se encontró algo así como 50 granadas y que había sido local de Fuerza Popular. Había sido un local de Fuerza Popular y ahí encontraron 50 granadas. Ya sabemos que eran operadores del SIN, de los aparatos de inteligencia del fujimorismo, los que hacían la colocación de las granadas en diversos puntos de Lima para generar la idea de que el terrorismo, es decir, Sendero vuelve, ¿no? Jaime, Ahí está. el SIN en la actualidad está en manos del Fujimorismo. No, el SIN hoy es la DINI, no está. Bueno, Pero tampoco da mucho vuelo, claro. ¿no? Tampoco nos aportan casi, no sé, no lo siento que sea un organismo que Bueno, nos esté dando. recordemos que en el 2000 hubo el incendio del Banco de la Nación precisamente en la marcha de los Cuatro Ríos y eso sí se comprobó que estuvo Montesino detrás de eso, de hecho fue condenado. O sea, Obviamente, no queda eso, duda eso, que eso, el eso es, Fujimorismo recurre a este tipo de prácticas, a este tipo de psicosociales para manipular, ¿no? El sentido, la voluntad, el humor mira, del pueblo. claro, lo del Banco de la Nación no fue un psicosocial, Bueno, fue fue un hecho real. un incendio con muertos. Eso no es psicosocial. Psicosocial es cuando ponen granadas y no revienta la granada, solo genera pánico. Cuando te ponen trapos rojos con la hoz y el martillo, juegan a ese psicosocial, porque lo que quieren es jugar al miedo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con la masacre de estos 14, ¿no? Ciudadanos, es, es miedo a jugar al miedo total, Mucho ¿entiendes? miedo. Y por eso es que todos los medios se han alineado a decir SL. Ya no dicen narcoterrorista, sino Sendero Luminoso. Necesitan ponerle de, de, sin ninguna mediatividad, ¿no? Sin ningún nivel de diferenciación que no lo son porque ya estábamos siquiera discutiendo el tema, ¿no? De O al que no menos lo en eran, potencial, por una eso surgió el probabilidad, ¿no? término Pero intermedio de directamente, narcoterrorismo. claro. No, pero a ellos sí les interesa, porque les interesa colocar en la cabeza de la gente SL y una masacre. Y con eso, entonces, Keiko recupera 5 o 6 puntos y, y, cualquier cosa podía pasar Claro, el fin de semana. se le atribuye a Sendero Luminoso precisamente porque se compite con un candidato que se lo vincula con senderista, se le dice a Pedro Castillo. O sea, le dicen, Esa es otra paradoja, ¿no es cierto? O sea, el terruqueado
el candidato del Movadef, del senderismo, ¿no? Estaría entonces detrás de una masacre que lo va a perjudicar. Obviamente aquí nadie se lo cree. Nadie. Hoy día en el Cusco le han gritado a Keiko, asesina, pero no por los asesinatos de su padre, sino por la masacre que ha habido en San Miguel del N, porque todos creen que ella mandó a hacerlo, ¿entiendes? Claro. De No soy hecho, como yo el analista. de hecho ha salido ella a decir de que no, a desvincularse, que gente de su entorno que no No, tiene no, nada pero que la ver. gente no cree eso. La gente en el Cusco no le ha creído y la gente en las redes que yo leo, ¿no? Mi artículo ha tenido, aquí nomás en mi Facebook ha tenido más de 5.000 likes, ¿no? He tenido más de 15.000 reproducciones en el Twitter, ¿no? Y en mi publicación en Gaceto Cayalina he tenido más de 12.000 likes. Ahora, la pregunta, Esto ha ¿te están sido llamando esos medios, los medios de comunicación de los grupos mediáticos que son afines al Fujimorismo? ninguno, ninguno, porque ellos saben que yo soy reconocido a nivel nacional por este tema. Ellos saben, ellos mismos, de alguna manera, ayudaron a construirme como en el plano mediático, pero no como investigador, ¿no? Porque uno mismo se construye como investigador, ¿no? Ellos saben que si yo salgo ahí diciendo, ¿no?, que esto es, o de la narcoorganización de los hermanos Gilberto, que es una organización de narcotráfico, o es una fabricación de terror, ellos saben perfectamente que la opinión pública, sea en RPP, o sea en el comercio, o sea en Correo, o en Perú 21, ninguno, soy vetado. Incluso el día de ayer, un coronel todo nervioso, que me habían invitado a dar una conferencia para este viernes por los 200 años del ejército como institución, me había invitado a dar una conferencia, me llamó todo nervioso, mire, señor Antesana, ha ocurrido problemas. Le dije, coronel, dígame la verdad, me han vetado, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente. Ah, ya. Le cerré el celular. Todo 15 días antes me están invitando con carta, ¿no? Señor Antesana, queremos que usted, ¿no?, como con toda su trayectoria, pueda ayudarnos en el tema de cuál es, ¿no?, la misión del ejército en, en su relación con el orden interno. Esto es orden interno, pues, ¿no? Este tema de verdad es orden interno. Y si yo salgo y he dicho, son 13 años que las Fuerzas Armadas no han logrado lo que era desarticular a un grupo pequeño de lo que fue de Sendero, y ahora ya no lo es, sino que ahora es una organización del narcotráfico, eso les ha dolido en el alma. Y me han dicho, sáquenlo, ¿no? Porque yo estoy vetado. Yo antes daba conferencia en el CAE, en la Escuela Superior de Guerra, en todos los organismos de las Fuerzas Armadas. He sido profesor invitado del posgrado, he sido invitado para el inicio de las clases de todos los entes militares. Pero hoy, como yo soy la punta de lanza, ¿no?, el único analista que ha salido a decir, porque murió Tapia, seguramente él diría lo mismo que yo. Carlos Tapia falleció. Soy el único que le ha dicho, esto es para beneficiar a Keiko. O es una acción de los hermanos Quispe Palomino, que es una narcoorganización armada, o, o fabrican, o fabrican un acto de terror. Creo que los hechos se están inclinando hacia la fabricación del terrorismo. Si ves en mi Facebook, hay un artículo que se llama Fabricando el terrorismo. Y eso lo escribí a raíz del audio de una señora, de una chica Vilma, que lo sacaron porque ahí decían, ¿no?, todo contra Keiko, ¿no? Esa señora Keiko está hablando mal del comunismo, ella no conoce el comunismo, ¿no? Votar por ella es una traición, ¿no? Y no hay que votar por ella. O sea, entonces el titular del diario Perú 21, ¿qué decía? Terroristas, así grandazo, piden no votar por Keiko Fujimori. Ese titular que tú aparentemente crees que es
a favor de Castillo. No, es a favor de ella, porque cuando pones ese tipo de titular es para hacer que salga de la parte más íntima de todos los peruanos los miedos al terrorismo, porque nosotros no hemos logrado todavía salir del terrorismo, estamos atrapados en el terruqueo. Sendero tiene más de 25 años, desde el 92, ¿no? Tiene 28 años, 27, 28 años, que ya no practica el terror, pero sin embargo seguimos en el síndrome del terruqueo, ¿entiendes? Y lo de ayer, lo del lunes, entonces, para mí, si no es tres hombres de esta narcoorganización que ha salido siempre ha salido a hacer emboscadas que han terminado, ¿no?, beneficiándola, entonces puede estar discurriendo por los cauces de la fabricación del terror, ¿no? Porque hasta los volantes, como vuelvo a repetirte, no cuadran. Estoy analizando los volantes, lo he tenido que agrandar porque vía el celular o la laptop no lo puedo leer con detenimiento o análisis para poder hacer. Y estoy tomando la colaboración de quienes han pertenecido a esta organización. Y ellos me dicen, parece que no es volante de ellos. ¿Lo van a salir a negar? No creo, porque ellos no pueden salir a negar, porque son una narcoorganización. Entonces, por el lado de los hermanos Quispe Peruano es muy difícil, espero más bien que se pronuncien y nieguen haber sido responsables de esto. Entonces, va a ocurrir lo peor, porque sería contratación de sicarios del narcotráfico, lo cual sería mucho más grave. Y cuando mencionaste de que Fernando Rospigliosi, ¿no?, quien fue muy agresivo en su discurso, dijo, en 60 días acabamos con esos, ¿no?, con esos criminales, que lo dijo, ¿no?, o con esos terroristas, porque él usa ahora terroristas nada más. Él decía que ese grupo era un grupo armado de narcotráfico. Es el brazo armado del narcotráfico. Así lo decía. Ahora no, ahora dice senderistas. Mira cómo ha cambiado el señor Rospigliosi. Todo, ¿por qué? Porque quiere que gane Keiko. Son los terroristas, senderistas. Sendero, hay que decir sendero. Esa es la consigna. ¿Para qué? Para que la gente diga, ah, es terrorismo. Pero si dijeran, lo ha hecho un grupo de sicarios, entonces, ¿quién los contrató? ¿Acaso esas mujeres tenían algún problema de cierre de negocios? Dos niñas pueden ser los culpables de cierre de negocios. Los narcos no matan a las niñas. Los narcos matan solamente a la persona que ha cerrado el negocio. O sea, hasta en eso, si fueran sicarios del narcotráfico, ¿no?, que tienen un asunto que tienen que resolver con alguien, van y matan, le dan un balazo nada más en la cabeza y otro en el corazón para cerrar, en el pecho, para cerrar el asunto y se van. No roban nada. Ese es sicario. Ese es un ajuste de cuentas. Yo he estudiado y he escrito mucho sobre el sicariato peruano. Yo sé que es un balazo en la cabeza, otro en el pecho, cercano al corazón, y te vas. Agarras con tu moto y te vas, ¿no? Eso es sicariato. No queman, no asesinan niños. Alguien ha dicho tiene que haber el máximo de terror. Algo así como Sendero en los 80. Pero no recuerdan que Sendero no mataba niños. Sendero mataba a población campesina, ¿no? Mataba a quienes ellos consideraban soplones, delante de sus hijos. Ejemplo, mataba a un gobernador, un teniente gobernador, delante de sus hijos y su esposa, que pedía piedad. Hombre muerto. ¿Por qué? Porque representaba el viejo Estado. Un gobernadorcito, ¿no? Un teniente gobernador, lo asesinaba. ¿Entiendes? Pero matar niños, dos niñas, ¿no? No es práctica. Después que yo he ido enterándome de los hechos, yo creo que esto está más en el camino de la fabricación del terrorismo, entre comillas. Porque cuando en
En Brasil, los grupos armados del Comando Vermelho se enfrentan a balazos con la policía federal y provocan muertes o asesinan a gente que ha hecho algún problema en el negocio, no lo llaman terrorismo. Allá lo llaman, ¿no? Es asesinatos del crimen organizado. La organización criminal del Grupo Comando Vermelho asesinó a tantas personas. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Igual ocurre en México. A pesar de que encuentran decapitados a 15, 20 personas, no se llama terrorismo. Se llama masacre del crimen organizado del narcotráfico. ¿De quién? De Sinaloa o de Nueva Generación Jalisco, ¿no? O del cártel de Tijuana, cuando existía, claro. Ahora ha dejado, creo, de existir el cártel de Tijuana, ¿no? Entonces, cuando es del crimen organizado del narcotráfico, hay que llamarlo por su nombre. Masacre criminal, ¿no? De sicarios en este caso, pero es un criminal, ¿no? Entonces yo creo que ese replanteamiento. Me ha llegado información que no está confirmada, pero lo voy a decir. Hoy día el comercio ha publicado los nombres de 14 muertos en esa masacre. Y según me habían comentado, al parecer 6 no aparecen en la RENIEC. Si fuera cierto eso, sería muchísimo más grave. Se habrían inventado nombres. Yo dudo porque los periodistas han ido, ¿no? Hay periodistas de ojo público que han ido al lugar y han ido hasta Pichari, ¿no? Digamos, llevando los restos de las 16 personas, ¿no? Entonces, yo dudo de que si hay 16 personas muertas, tienen que tener su nombre y apellido y tienen que estar en la RENIEC. Pero prefiero esperar los resultados, uno, ¿no? De la necropsia, que tiene que hacerle, 2, de la identificación. Yo creo que ahí están 2 familiares, fácilmente son vecinos, son gente de 2 bares, son conocidos por el pueblo, inmediatamente todo el mundo va a decir, fulano de tal es, fulano de tal, no hay problema, se identifica rápidamente, ¿no? Entonces, pero que lo que sí no tengo la menor duda es que esta masacre execrable es para beneficiar a Keiko Fujimori, por para que los encargo. medios del conglomerado del comercio llamen terroristas, senderistas, masacran, ¿no? 16 personas. Y Jaime, el país ahora, está conmovido. claro, ahora se sabe, por ejemplo, que Vladimiro, el señor Montesinos, tiene un constante vínculo, conversación con Abimael Guzmán. De hecho, se conoció en el 2016 las cartas que muy amablemente se dirigen uno a otro, llamando a votar por Fujimori, ¿verdad? Esas cartas fueron públicas. ¿Cuál sería, digamos, ¿Sí? el vínculo entre, o cuál sería la estructura que vincula a, a estos grupos, que son ya pues criminales con fuerza popular? ¿Tendría la estructura partidaria o de la familia Fujimori? O sea, la estructura, ¿Cómo que, a ver, ¿cuál es? el vínculo sería a través del partido que precisamente está siendo investigado, está siendo acusado por ser una organización criminal, o por la familia Fujimori, ¿Qué vínculo? ¿Con quién? con estos grupos criminales que están actuando ahí en el Brain. No, la vinculación es por el narcotráfico. Y el narcotráfico tiene muchos vínculos que no conocemos. ¿Entiendes? O sea, no podemos decir quién de la familia, no. ¿No? En el caso de Montesinos con Guzmán, ¿no? Eso fue un intercambio de misivas. Por lo menos 2 misivas de Montesinos pidiéndole a su paisano y amigo, ¿no? Que apoye la candidatura de Keiko Fujimori. Es decir, que los militantes de Sendero Luminoso, a eso sí llamamos Sendero Luminoso, Claro, ¿no? porque era No los Abimael. Kifu por lo mismo, claro, voten
por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, porque eso conllevaría, dice, a retomar las tratativas, los negocios, las conversaciones que tenían pendiente. ¿Y cuáles eran esas conversaciones? Es el famoso acuerdo de paz. ¿Tú crees que Abimael Guzmán se chupa el dedo y le va a creer a Montesinos que gana Keiko y Keiko va a darle amnistía a Abimael Guzmán? ¿Le va a flexibilizar sus condiciones carcelarias? Si ellos han vendido la mano dura contra el terrorismo, en realidad Guzmán no se chupa el dedo y por lo tanto no le creyó. Pero yo sí estoy seguro que Sendero votó por el fujimorismo el 95 y el 2000. Con el senderismo histórico de Guzmán. Con ese senderismo sí hubo alianza. No tengo la menor duda, porque yo conocía a los senderistas en varios lugares y los veía en cambio 90, nueva mayoría. Porque la alianza para las elecciones del 95 fue cambio 90, que ya cambiaron cambio 95, nueva mayoría. ¿No? Eso fue, esa alianza. Y recuerdo haber varios senderistas, ¿no?, haciendo campaña por Fujimori. Así, totalmente, como si fueran fujimoristas recalcitrantes. Todos se pasaron al fujimorismo. ¿Qué? Conocí a un pata que se llama Pafico, está vivo, Saco, senderista le decía. Yo le llamo a los senderistas Saco, porque eso viene de mi universidad. Ah, ese Saco, nosotros sabemos quién es. Saco era los senderistas. ¿Y sabes qué? Mi amigo Pafico, metido en cambio 90, nueva mayoría, me sorprendió, no le dije nada. No le dije nada porque yo sabía que él era senderista. Y él mismo me dijo, cuando era el 82, 81, 82, me dijo, una llama se ha encendido. Esa llama de la guerra popular debe volverse una antorcha, una tea. Mira, senderista, sin duda alguna. Y yo me distancié. Yo lo conocía antes de que sea senderista. Vivía en mi barrio. Luego, cuando cayó Guzmán, cuando leyó las cartas solicitando conversaciones para un acuerdo de paz el año octubre del 93, todos los senderistas se metieron al fujimorismo. Sí hubo una directiva, todos camuflados ahí adentro. Hubo una alianza. Y Montesinos quiso resucitar esa alianza para las elecciones de 2016. Y no puedo descartar que haya otras misivas en estos días o días pasados pidiéndole que ordene a su gente, o sea, que se dirija a su paisano y amigo, Abimael Guzmán, me refiero a Vladimiro Montesinos, pidiéndole que apoyen a Keiko en la segunda vuelta. Porque Montesinos y el fujimorismo, en sus más íntimas entrañas, sabe que Sendero Luminoso no son 1000, no son 2000, no son 3000, son más de 8000 a 10000 militantes. Fue una maquinaria asesina de guerra que casi nos hace inviable como país. Eso no lo podía hacer 2000 personas. Eso no lo podía hacer un grupito de gente. Solamente si consideras todos los que estaban en los penales y que han salido, son más de 5000. Y lo que han crecido como BADEF son votos. ¿Por qué le pidió la votación el 2016? Porque las diferencias con PPK a la segunda vuelta eran muy estrechas, como lo fueron. PPK gana por 40.000 y pico de votos. Por eso que era importante los votos. Y Guzmán le dice, no, por esta vez no podemos hacer eso. ¿Y qué crees que ¿Se has leído? si ocurriera eso, qué diría Abimael? Dudo, ¿sabes por qué? Porque él pediría lo siguiente. Primero, que me liberen a mis 73, liberen a los 73 miembros del Movadef
que fueron capturados en el operativo Olimpo, que se realizó en el paso fugaz de Rubén Vargas como ministro del Interior. Cuando asumió el nuevo gabinete, ¿no? Hubo una purga de 18 generales de la Policía Nacional, ¿no? Lo hizo el ministro Rubén Vargas. Y le cayó un terruqueo a él, y él también quiso terruquear a los terrucos, ¿no? Es decir, una cosa curiosa, de que los presentó a los del Moadet como que querían reiniciar la lucha armada. Hemos acabado, ¿no? Este es un acto histórico, dijo Rubén Vargas, hemos acabado con los que querían reiniciar la lucha armada en Lima y Callao. Con los O que sea, querían, con los que querían nada más, o sea, estaba en sus pensamientos, imagínate. o sea, una invención total. Un caviar, ¿no? Un caviar de izquierda, porque Rubén es un caviar de izquierda, ¿no? No es de derecha. Se convertían, utilizaban al senderismo, a los senderistas del MOADEP, para resolver una crisis policial que le había reventado en la cara por purgar a 18 generales. Y no solamente es él, Basombrío también terruqueó a Pedro Castillo. Y lo ¿Con sigue qué haciendo. información? Con la de... ¿Ah? Lo sigue haciendo todavía, digamos, ya como ex No, ya ministro. no, ya no, ya cambió. Sus Ah, artículos ahora han cambiado. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ha fallado. Es un hombre inteligente. Se da cuenta de que no es cierto que Castillo sea Movadep, porque él ha sido del Partido Comunista Revolucionario. Y basta con evocar su época juvenil, ¿no? Cuando era miembro del Partido Comunista Revolucionario, que lideraba Manuel Dagmer, que ya falleció, ¿no? Este año con COVID, para él darse cuenta de que Cerrón puede pensar como piensa en su ideario, ¿no? Totalmente trasnochado, estatista, ¿no? Expropiador, ¿no? Es que él sabe que son fórmulas que él mismo pensaba. Cuando él era chiquillo, me refiero a Sombrío, él pensaba en el estatismo, en la expropiación, en la intervención de los medios de comunicación. Porque todo aquel que ha sido de izquierda en los 70 y 80 creía en esas tesis, ¿entiendes? Y él sabe entonces que este señor puede pensar así, pero no es senderista. Pues. Hay mucha gente de izquierda que piensa así, pero no son senderistas, ¿no? No son terrucos. Él lo sabe. Un hombre inteligente se da cuenta. Yo creo que se ha dado cuenta de que la DINCOTE le ha vendido una teoría de terruqueo. Eso es lo que creo. Pero bueno, entonces yo dudo que si no le liberan a sus 77 hombres del MODE que estaban haciendo política legal, sin tener inscripción legal, pero legal, abierta, él no va a votar. No va a andar a votar por el Fujimorismo. Tendría que el Fujimorismo mover sus influencias en el Poder Judicial y que lo liberen en estos días. Si eso ocurre, ten seguro que los senderistas votan por Keiko Fujimori. Abimel Guzmán. Perdón, votan por Fujimori. Tenlo por seguro. Si vemos liberar los próximos días, es que el Fujimorismo es una mafia, es una organización criminal, es un narcopartido que tiene presencia en todo, todavía tiene en el Poder Judicial, todavía tiene en la Fiscalía, a pesar que perdió el control del Ministerio Público, pero tiene presencia en los aparatos de inteligencia, como para mí, DINCOTE. Ese está al servicio de esto. Por eso sale, no, sí, es sendero luminoso, dice el general Arriola. Y cuando conversé con el general Arriola, cuando era coronel, en el centro de Lima, pero le digo, coronel, los hermanos Quispe Palomino es una organización del narcotráfico. Sí, me dijo, tienes razón. ¿Y sabes lo que me dijo? Cuando yo capture a José, voy a decir, este es un narcotraficante, me dijo.
que quede en esta grabación eso. Y que el coronel Arriolas, actual general y jefe de la DINCOTE, sepa que no ha tratado con una persona, con un pelele, como él creyó, porque me grabó esa conversación. Me grabó la conversación. Se supone que íbamos a una conversación personal, que no debió grabarme. Menos mal que yo jamás voy a pedir trabajo, plata, escribir a favor de ellos por alguna remuneración. Yo siempre considero que un intelectual tiene que estar distante del poder y distante del capital, o sea, del poder económico. Tiene que estar en el llano. Tiene que ser equidistante de esas dos cosas. Si no, pierdo objetividad, ¿no? Y si yo tuviera oportunidad de reunirme con Pedro Castillo, le diría mis 8 sugerencias y me retiro, porque yo no quiero ser parte del poder, ¿no? Pero si desde las 8 sugerencias me acepta 5 o 4, podría aceptar alguna, sugerir y recomendar algo en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, ¿no? Jaime, Pero si no me acepta, como fue mi conversación con Ollantumala el 2005, que yo le di 6 recomendaciones después de haber hecho un speech. Yo el 2005 me invitaron, él mismo me invitó a su casa. Le hice un speech y terminé, le dije, estas son mis recomendaciones. Y así como te estoy hablando en esta entrevista, le decía, ¿no? Mis recomendaciones claras, sin titubeos, sin ganguear, sin, no, nada. Claro y directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todas me negó. Todas no me aceptó. ¿Y sabes lo que me dijo al final el famoso Ollantumala, que terminó como Cosito? Me dijo, desde el lunes quiero que vengas a trabajar a mi lado. Y quiero que redactes un volante para Andahuaylas porque voy a ir a Andahuaylas. Y yo le había dicho, tienes que romper con el andahuaylazo. Ese señor, ¿qué creyó? ¿Que yo iba a ser incoherente? Si le estoy diciendo rompe con el andahuaylazo y con el etnocacerismo que lo había hecho, yo voy a, porque él me pide trabajar a su costado, yo voy a ir ahí arreando mis sugerencias, mis opiniones, lo que yo creo, producto de mis convicciones, se equivocó. A mí no me interesa el poder, ¿no? Yo tampoco soy chiquillo, soy base 5, ¿no? No está hablando con un treintón que de repente por ahí, ¿no? Se le puede creer que es el momento de llegar al poder, ¿no? Tener un fajín y ganar sus 15,000 soles. No, no me interesa. Con tal de tener para vivir dignamente, para mí es suficiente, ¿no? Nada más. Él creyó, pues, me dijo, desde el lunes quiero que tú vengas a las 8 de la mañana a trabajar a mi lado. Quiero que me redactes un volante para Andahuaylas. Y yo le había dicho, rompe con el etnocacerismo y condene el andahuaylazo. Y me había dicho, no puedo renunciar al etnocacerismo y no puedo condenar el andahuaylazo. ¿Cómo voy a unirme a ese señor? Salí de la puerta de su casa y dije, nunca más vuelvo donde el señor Ollantumala. Y no voté por él, tampoco voté por Keiko. bien. Jaime, No voté por Alan García, perdón, en aquel entonces. no No voté por votaste. Alan García. No voté. Voté en blanco viciado, pues, ¿no? Porque yo vi a un personaje, le dije, rompe con el chavismo. Rompe con el chavismo. Es una autocracia. Tiene controlado todos los poderes, se llama dictadura. Y yo soy enemigo de la dictadura de la derecha y de la izquierda. Siempre voy a estar en contra de la dictadura, sea cual sea su color y signo. Siempre, ¿no? Nunca voy a estar con el corrupto ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Nunca. Porque mi pelea contra el narcotráfico,
Es una pelea de fondo. Soy el único investigador del narcotráfico que puso en evidencia a los narcocongresistas, a los narcopolíticos, a los narcocandidatos. Me atreví el 2013 a dar nombres con elementos indiciarios de que ellos podrían tener vínculos, congresistas con presuntos vínculos con el narcotráfico. Y terminé mal. Hoy no me invita nadie de esos medios. ¿Por qué? Porque el narcotráfico está pues en la política, está en el poder económico. El grupo criminal más influyente de la política y de la economía es el narcotráfico en este país. Va a cumplir en el 2030 100 años de narcotráfico al Perú. Y siempre estuvo en los niveles altos de la política. Siempre los niveles altos del poder político han protegido este negocio. Entonces yo lo sé, yo no voy a ir y decir, y si veo ahí un narco, yo lo primero que hago es irme y no digo nada, simplemente me voy. O si me da la oportunidad de decir, mira, ¿sabes qué? Ese señor es de ese mundo. Si ustedes se unen con él, saben lo que se exponen. Quiere decir que no va a haber lucha antidrogas. ¿Entiendes? No puedes luchar contra la corrupción si no luchas contra el narcotráfico. Eso sería una falacia. ¿No? A alguien escuché decir, nosotros solamente nos vamos a dedicar a la corrupción institucional. Oye, pero si el narcotráfico es el que rompe la mano a los policías, rompe la mano a los jueces, con plata, contante y sonante, con bollón de dinero, rompe la mano a los fiscales y jueces, rompe la mano a los sistemas de control aduanero, a los sistemas de control, a las empresas concesionarias de los puertos, los infiltra, está metido arriba, es el gran negocio. ¿Acaso este es un negocio de mochileritos? Los hermanos Kiffer, ¿qué son en medio de esta cosa? Una pequeña estructura armada del narcotráfico, una fracción del narcotráfico, nada más, pero que cumple una función. ¿Mm? Entonces, las cosas claras, el asunto es muy claro para mí, yo no me interesa vincularme con un poder que podría estar vinculado. Si Cerrón va a cumplir un rol importante en ese gobierno de Pedro Castillo ha dicho que no. Pero si le da, inmediatamente, lo primero que escribir es el artículo, ¿no? Diciendo que eso lo puede convertir en un mal gobierno. Y ese señor es una influencia negativa en cuanto a corrupción y a otros vínculos nada santos. Bien. Jaime, detrás, para ir terminando, detrás del Yo terruqueo, creo que ya terminé, ya dije, me desplayé demasiado. Yo te digo, ahí nomás, tengo que hacer mis cosas ahora en estos momentos. Creo que la entrevista ha sido larga. sí, no, Espero que sirva a todos sí, las tenemos mucha personas que... gente que nos está siguiendo desde México, te mandan saludos de Estados Unidos también, es bastante interesante, bastante explícito, la verdad que da para quedarnos a escuchar, muy Sí, sí, interesante. seguramente. Pero Esperemos yo que tengo a otras labores futuro podamos que seguir realizar. conversando. Te agradezco mucho por esta nota y la verdad Sí, que en habrá, cualquier momento, si es que no hay un coche bomba en Lima, ajá, ¿no? Si es que no hay un coche bomba en Lima. bueno, si hay, bueno, te Porque estaremos llamando enseguida y esperemos que estés ahí. esto no se puede descartar. ¿Ya? Bien, No se puede descartar. no descartemos eso. Las derechas, las mafias, el narcotráfico, el poder económico, se la están jugando todo por el todo. Y todo vale para tener el poder. Ok, Ya lo tienen en el Congreso. Le falta el excelente. Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estamos en Jaime. Encantado, contacto. gracias. Bueno amigos, hemos conversado con el experto en temas de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado y todo, también narcopolítica, el experto
investigador peruano Jaime Antesana Rivera. Las personas que quieren seguirlo pueden buscarlo en Facebook, tiene sus publicaciones a diario, bastante interesante para empaparse de estos temas que la verdad que en esta coyuntura tan complicada que vive nuestro país, ¿no? Sobre todo en el clima electoral que estamos viviendo con el tema del terrorismo y los psicosociales, es importantísimo escuchar a los que saben. Antesana es un experto que ya lleva muchos años, más de 20, 25 años, siguiendo de cerca estos, si se quiere decir, no si se podría decir fenómenos sociales, ¿no? En todo caso serían enfermedades de la sociedad